Les recuerdo, mi nombre es Alex Bustamante del Planetario Elite Planetario, ¿sí? Que somos afines a la Academia Online Elite. En la clase del día de hoy vamos a ver dos temas. Un tema de ellos es la analogías verbales y el otro tema viene a ser falacias. Ambos son recíprocos, a ambos tenemos que aplicar lo que se denomina un razonamiento según la base de preguntas que tengamos. La analogía es algo muy sencillo. Es simplemente una relación que se dan de palabras. Como acá nos dan el concepto, analogía viene del griego ana, que quiere decir conforme a o de acuerdo a qué, y logos, que se entiende tratado o estudio, ¿sí? En pocas palabras, la analogía es una conformidad de razones. Por ejemplo, volante es autobús. El volante me permite dirigir este medio de transporte, que es un autobús, así como el timón me permite dirigir el barco. Ambos, dense en cuenta, es una afinidad. Volante y timón tienen una afinidad con sus respectivos, medios de transporte. Eso es una analogía, comparar o tener una afinidad o conformidad de razones. Eso es lo que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Quiero que todos pongamos mucha atención. Vamos a ver muchos ejercicios, pero que son solamente los que aparecieron en el examen. Todos los ejercicios que vamos a ver son exclusivos del examen que se dio en septiembre, y algunos que fueron tomados de una prueba piloto que se da en julio, ¿sí? Para que todos podamos entender mejor, voy a desactivar los micrófonos. Bueno, voy a apagarlos a medida que yo les vaya haciendo alguna pregunta. Si gustan, pueden activar el micrófono, responder y todo ello, ¿sí? Verán, primeramente, vamos a tener un conocimiento, podría decirse general, de una analogía, cómo se debería entenderla, para que ustedes comprendan mucho mejor el concepto, porque muchos piensan que es solamente un método. No, ese método o esas palabras implican un sinnúmero de razonamientos que vale la pena uno tenerlos en cuenta, porque si no encuentro la idea, cuando yo estoy en la prueba, existe el nervio, existe un poquito la complicación, existe la duda, y entonces para evitarnos eso, preferible es entender ciertas ideas que podemos englobar de dos conceptos. Por ejemplo, aquí miren, la sal es al alimento, así como la broma es a la plática. Esta es una analogía en donde no vemos, la sal es un alimento, la sal es parte de un ingrediente y la broma no le vemos ninguna relación. Pero si nosotros nos adentramos mucho en las palabras, podemos observar un montón de razonamientos. Primer punto, la sal es una sustancia que se utiliza como ingrediente para dotar de sazón al alimento. ¿Sí se dan cuenta? Así como la broma, dense cuenta, así como la broma es el elemento que se utiliza en la plática para darle amenidad, que hace la conversación más agradable. Dense cuenta cómo se relaciona. ¿Qué más se puede entender? La cantidad de sal hace que sea muy rico o demasiado malo el alimento. Si yo pongo mucha sal, el alimento se volverá de muy mal gusto, ¿sí? Se tornará muy salado. Asimismo es la broma. Si uno ejecuta, está en una conversación y hace demasiadas bromas, ya se cree la burla, y eso tampoco ayuda, o se crea una ofensa o se llega a una grosería y sería también de mal gusto. En consecuencia, ¿por qué razón decimos que la sal es al alimento, así como la broma es a la práctica? Porque esta analogía se puede enunciar de la siguiente manera. Así como la sal es el ingrediente que da sabor al alimento, también la broma es el ingrediente que da gusto a la plática. Esto es lo que ustedes, no digo que cuando vayamos a hacer una pregunta comenzarán a ejecutar este montón de razonamientos. No, la analogía nace a través de estas ideas, en las cuales uno tiene que entender la complejidad de las dos palabras, la complejidad que existe en esas palabras. Ya vamos a ver un método sencillo, pero esta es la idea de una analogía, entender qué relación existe. ¿Por qué estas palabras tienen una conexión? Eso es lo que debemos comprender nosotros. ¿Por qué tal palabra, X palabra, tiene una conexión con la otra? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Como aquí podemos ver, la sal, al igual que la broma, es un condimento, es un ingrediente. Lo uno para el alimento y lo otro para una conversación, para una plática. Ambas son un condimento importante, porque sin sal la comida es insípida, no tiene gusto. Asimismo, cuando uno está en una plática entre amigos, si no hay una broma se vuelve algo tedioso, algo serio, tanto que ni queremos hablar con ese amigo. Por esa razón, siempre entre amigos va a haber pequeñas bromas, pequeños chistes, que no estén muy subidos, que no se vuelvan, digamos, en conflicto, así como cuando uno va a un alimento, lo sazona con la cantidad necesaria de sal para que ese alimento tenga ese gusto y podamos servirlo, ¿sí? Esa es la analogía, esa es la idea que vamos a entender el día de hoy. Claro, hacer esta idea
y decir, no, pero ¿cómo yo voy a hacer un análisis tan extenso? No, esa solamente es una idea que me gusta compartir para que ustedes conozcan lo que puede haber detrás del conjunto o de estas 4 palabras, de esta relación que existe de palabras, ¿sí? Nosotros comúnmente existen varias formas de trabajar la analogía. Por ejemplo, una forma es este método que es sumamente importante, un método de resolución muy sencilla. Lo primero que hacemos es las analogías, identificar cómo están relacionadas, qué idea tienen, si es que la uno es una parte, si es que es un color, es una característica. Eso es lo primero que identificamos. Lo segundo es el orden en que se encuentran dichas palabras. Si primero me hablan de colores, luego me hablan de personas, si primero están hablando de personas, objetos, eso viene a ser lo segundo, orden de palabras, y lo tercero, el contexto. Como vimos acá, ¿en qué contexto se está tomando en cuenta esas palabras? ¿Sí? Verán, para que esto se vuelva muy simple, muy sencillo, lo vamos a ver con un leve ejemplo, ¿sí? Voy a borrarles esto de aquí. Recuerden, esto de aquí, lo que estamos viendo, como les he explicado el día de hoy, es una analogía. La analogía es una relación de palabras. En el examen, lo que fue en septiembre, en cada horario había una o dos analogías que tenían que desarrollar los estudiantes. Entonces es importante que ustedes entiendan el concepto. A través de estos ejemplos que les voy a brindar el día de hoy puedan tener una buena base y puedan seguir creciendo sus conocimientos, ¿sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Testigo es veraz. Y este es el conjunto de opciones, ¿sí? ¿Qué relación tenemos nosotros? ¿Cuál es la relación que se nos implica en este ejercicio? La relación, el testigo, siempre tiene que ser veraz. Es como hacer una pequeña oración. Cuando uno está en un juicio y es testigo, debe ir y presentar lo que vio, los acontecimientos, y lo que se le pide es que diga la verdad. Por eso es una persona, por eso es un testigo. Entonces tenemos una persona con su característica. Y aquí me dan 5 opciones diferentes. Árbitro es a neutral, condenado es al culpable, hombre es a sabio, discusión es a lucha, baile es a pareja. Recuerden, la analogía principal es testigo es a veraz. El testigo tiene que tener la característica de ser veraz. Ahora les pregunto a ustedes. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, entienden muy bien esto. Quisiera que me ayuden. Aquí tenemos un conjunto de razonamientos. Tenemos 5 razonamientos diferentes de acuerdo a las palabras de aquí. Árbitro es a neutral, condenado es a culpable, hombre es a sabio, discusión es a lucha, baile es a pareja. ¿Cuál de estas 5 opciones tiene o se apega a esta analogía de aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Quisiera que me ayuden. Pueden activar el micrófono, pueden escoger, pueden escribir la opción que escribir la opción que ustedes piensen que es correcta según el análisis. Recuerden, estamos en la analogía. Testigo es veraz, así como. ¿Cuál creen que se apega a esa analogía? A ver, Gabriela me dice la opción A, Karen me dice la opción B. Muy bien, quiero que vayan viendo, quiero que me vayan diciendo, una nomás tiene la respuesta correcta. Todos yo quiero que me vayan escribiendo, activen el micrófono como ustedes gusten y me vayan diciendo cuál sería la respuesta. Jordan me dice la B, Yanelin la A, muy bien. Vamos, por ahí está el análisis, muy bien, por ahí, entre la A y la B. Les voy a dar una pista, por la A y la B tenemos la respuesta. Muy bien, Gabriela me dice muy bien la opción A. Muy bien, vamos viendo entre la A o la B. Eso, Yadi, Araceli, muy bien, ya tenemos, ya me están dando bien. La respuesta correcta, eso, Liliana, correcto, Evelyn, muy bien. Eso, la mayoría me ha acertado. La opción A. Características. El testigo siempre va a decir la verdad porque es lo que se le pide. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra testigo, encontrarán de forma, estoy parafraseando, obviamente no lo voy a decir literal, estoy parafraseando, que el testigo es una persona que tiene o que es llamado a juicio para dar o para dar a conocer los hechos, ¿sí? Lo que él vio, no lo que se inventó, lo que él vio, para decir la verdad de lo que sucedió. Por eso es un testigo. Ahora, ¿qué ocurre con la A y la B? Lo que ocurre con, obviamente las otras opciones son muy fáciles de descartar. La opción E es fácil de descartar porque el baile no es una persona. Aquí vemos una persona y pareja no es su característica, ¿sí?
La discusión no es una persona y lucha no es su característica, por así decirlo. Todo hombre no va a ser sabio, ¿sí? Y aquí también este razonamiento no nos ayuda. No porque sea condenado necesariamente siempre va a ser culpable, ¿sí? Aquí también existe una característica importante, la cual uno puede considerar. No todo condenado siempre va a ser culpable, ¿sí? A veces existen problemas en ley. Pero aquí vemos que al igual que el testigo, el árbitro también es un profesional, bueno, más que un profesional, también es una persona la cual es llamada para decir la verdad. ¿Sí? El condenado, en cambio, no es llamado para decir algo, es simplemente, como su nombre lo indica, puesto en una sentencia. Eso es diferente. Al testigo se lo llama para que diga la verdad. A un árbitro se lo contrata para que sea neutral. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo se asemeja tanto testigo como árbitro? Ambos se asemejan en que tienen que hacer algo importante, ¿sí? El testigo decir la verdad y el árbitro tiene que ser neutral en el campo de juego, tiene que ser neutral en el lugar en donde se lo elige, ¿sí? En cambio, el condenado no es que debe ser, él ha sido, según su juicio, según los hechos, como el nombre lo indica, él está siendo condenado, está siendo culpado de algún hecho que él cometió. En cambio, testigo y árbitro no es que cometieron algo, sino que ellos son llamados. Son llamados, uno para decir la verdad y el otro para que sea neutral, ¿sí? Por eso la respuesta aquí es la opción A. Miren, esto es lo importante en este trabajo. Vamos a ver ahorita los ejemplos de EAES. Yo quiero saber, antes de continuar, quiero que me ayuden. Si está claro, tal vez alguien tiene alguna pregunta. Si está claro acá. Si les quedó claro este ejercicio de aquí, tal vez alguien tiene alguna duda acá. Este es un ejemplo nada más como para ilustrar lo que es una analogía. Sí me gustaría saber su opinión. Si alguien tiene alguna pregunta, es importante que la escriban o conecten su micrófono como ustedes gusten, ¿sí? Vamos a partir de ahora a ver ejemplos, solo ejemplos de analogías. Todas las analogías que aparecieron en el examen de septiembre y las que aparecieron en el examen de julio. Vamos a ir viendo esos ejemplos. Yo quiero que ustedes vayan participando y vamos a ir entendiendo cuáles son las que utiliza la CENESID. ¿Cuál es la ventaja? La mayoría puede aparecerles en el nuevo examen. No digo, ojo, no me gusta que tampoco malinterpreten, no digo que estas les van a aparecer. Pueden aparecerles una que otra, porque se vio que las que estaban en esa prueba piloto de julio aparecieron en la prueba de septiembre. Incluso algunas del examen de enero aparecieron en la prueba de septiembre. Entonces, importante que vayamos considerando aquellas que se han trabajado en el examen de septiembre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, complete la analogía. Es alevoso como es sincero, ¿sí? Tenemos que siempre ver, ojo, aquí les voy a dar una recomendación. Hay que ver el orden de las palabras, ¿sí? ¿Por qué le digo el orden de las palabras? Porque nosotros tenemos una primera palabra que dice es a, la segunda palabra, como, la tercera es a la cuarta. Como aquí ustedes se dan cuenta, la palabra que me pide completar es la primera. Déjenme cambiar aquí el color. Esta primera palabra de aquí. Y me dan una característica. ¿Se dan cuenta? Como también tenemos esto y una característica. ¿Sí? Alevoso, podemos entender una persona que no podemos confiar. ¿Sí? No quisiera dar su concepto, por decir un poquito, porque ahí rápidamente encuentran la respuesta, pero una persona que no podríamos confiar, alguien desleal, por así decirlo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Quisiera que me vayan ayudando. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Recuerden, alevoso, muy bien, ya me están dando la respuesta, correcto. Creo que con eso ya prácticamente les di toda la solución. Eso. Traidor es alevoso. El traidor es una persona desleal, así como alevoso. Son sinónimos. ¿Sí? Sincero y veraz también son sinónimos. ¿Sí? Esto de aquí les recomiendo mucho. Esas palabritas vayan grabándoles. Sé, bueno, algunos obviamente yo entiendo que han de conocer esas palabras. Habrán otros que tal vez esas palabras no las conozcamos mucho. Vayamos grabándonos. ¿Sí?
Vayamos grabando esas palabras. Recuerden que aleve, pérfido es prácticamente lo mismo. Y no nos concordaría aquí. Puede que aleve y alevoso sea casi lo mismo, pero el problema es que aquí serían sinónimos y acá serían antónimos. No nos ayuda. ¿Sí? Leal es antónimo de alevoso. Verídico, en cambio, es sinónimo de sincero. Por eso tampoco ayuda. Legítimo es antónimo de alevoso. Noble es sinónimo, des en cuenta. En cambio, traidor y alevoso, estas dos palabras, ¿qué crean? Sinónimos. ¿Qué significa o qué es un sinónimo? Palabras que tienen igual significado, pero se escriben diferente. ¿Sí? Veraz y sincero también son sinónimos. Por eso esta es una analogía. Traidor es alevoso como veraz es a sincero. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Como ven, no es muy complicado. Tenemos que ir analizando nada más los ejercicios. Aquí miren, como siempre digo, miren el orden. Esta es la palabra 1 y se va a relacionar con esta palabra número 2. Prólogo, el inicio, el introito de un libro. ¿Sí? Es a como. En cambio acá, miren, tenemos la palabra número 3. Es como decir la primera palabra. Apartamento. ¿Sí? Tense en cuenta aquí. Aquí lo que nos falta es la palabra 2 y la palabra 3. Las palabras del medio son las que nos están haciendo falta. La 1 y la 4, las palabras extremo ya las conocemos. ¿Sí? Prólogo, inicio de qué sería, cómo es apartamento. ¿Sí? Vamos, ¿cuál sería acá la respuesta? Analicemos muy bien. El prólogo, un inicio. Inicio de un libro puede ser como casi, no decir la introducción, pero sí es el inicio, las primeras hojas que nosotros tenemos para iniciar nuestro libro. ¿Sí? Vamos, relacionemos muy bien. Relacionemos. ¿Quién nos podría ayudar? ¿Sí? Vamos, están diciendo la A, la B. Muy bien, vamos a relacionar. ¿Cuál sería acá la respuesta? Por ahí yo ya veo la respuesta correcta. Muy bien, vamos viendo cuál sería aquí la respuesta, ¿sí? Muy bien. Veamos, en este caso la respuesta correcta, la opción D, esta viene a ser la respuesta del ejercicio. El prólogo, así como el preámbulo, es el inicio, ¿sí? Es el inicio. Recuerden, apartamento no es lo mismo que por así decirlo, una habitación, es diferente, es muy diferente. Entonces, no se olviden, el prólogo viene a ser el texto preliminar de toda obra escrita, ¿sí? Recuerden, ese es el inicio, la que me da la introducción a la obra literaria, ¿sí? No se olviden, así como el preámbulo igualmente es la explicación, la advertencia o el inicio también, o el comienzo de un discurso, o también puede ser de alguna conferencia que nosotros vamos a hacer. Siempre antes de que ustedes, por ejemplo, cuando van a una conferencia, siempre hay una persona que explica, que da un resumen, que da un razonamiento, que dice, bueno, en el día de hoy vamos a ver este tema X, Y, Z y a continuación les presento a nuestro ponente, nuestro director. Así el prólogo viene a ser el que resume nuestro texto, ¿sí? Muy bien. El edificio, recuerden, es una construcción de grandes dimensiones, para una vivienda. El apartamento igualmente viene a ser una vivienda unifamiliar. Ambos son sinónimos. Ambos tienen una similitud. El prólogo para un libro, así como el preámbulo para un discurso, inicios. Edificio, apartamento, vivienda unilateral, viviendas para las familias. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Las otras no podía ayudarnos porque el prólogo sí se conforma de letras, pero la casa no es que se conforma de muchos apartamentos, sería más bien de cuartos, que es diferente. El prólogo es un párrafo, sí, pero la habitación no es solo un apartamento. Sí, la habitación es una parte diferente. Prólogo es el inicio de un libro, pero la sala no es el inicio de un apartamento. Son detalles diferentes. La que más apega es la opción D, porque tanto prólogo como preámbulo significan inicio. El uno para el libro, el otro para discurso.
Edificio, lugar de vivienda o también donde se pueden realizar oficinas, así como un apartamento, también un lugar para habitar, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Profesor es a, ¿cómo es a informar? Tomemos muy en cuenta el lugar donde tenemos que completar. ¿Sí se dan cuenta? Otra vez, al igual que el anterior, tenemos la parte del medio que completar. Profesor es a. ¿Qué característica podemos hallar del profesor? Esta sería la segunda palabra. La primera de aquí viene a ser la que complete este y la otra viene a ser la inicial, informar. ¿Sí? Veamos. Tenemos aquí varias respuestas. Muy bien. Quiero que vayan analizando. Vayan analizando. Todos les voy a dar un tiempo. Ya tenemos Gabriela muy bien. Karen perfecto. Vayamos viendo. Profesores a cómo es informar. ¿Sí? Eso, ya me están dando la respuesta. Muy bien. Sería la opción. Eso, ya me están dando la respuesta. Y veo muchos dando la respuesta. La opción C. El profesor tiene, o podría decirse, la función de enseñar. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? Enseñándoles, explicándole. El noticiero, ¿cuál es su función? Informar. ¿Sí? El profesor, si vemos la opción A, no nos ayuda. ¿Por qué razón? Porque la opción A diría, profesor es a pizarra. El profesor utiliza la herramienta que es la pizarra. Muy bien, para poder explicar algo. Pero el periodista no es que utilice, esto no es una herramienta, esa sería su función. Entonces, no tiene sentido la A. El profesor es un docente, muy bien, pero el reportero no es informar. El reportero tiene la obligación o por así decirle, su trabajo es el de informar. La D que dice, el profesor perfecto trabaja en una escuela, muy bien, pero el periódico no trabaja en informar. Si se dan cuenta, tengo que entender qué relación hay. Es como si fuera una pequeña oración. El profesor, como su función, ¿cuál es? Enseñar, explicar, hacer que ustedes, los estudiantes, comprendan un tema en particular. Así como el noticiero tiene la función de informar, de hacernos conocer a nosotros los hechos relevantes que han suscitado durante el transcurso de un determinado tiempo. Eso viene a ser sus funciones. El profesor enseñar y el noticiero, por eso les digo, miren el orden. Si nosotros completamos, aquí, ¿qué palabrita viene a estar? Enseñar. Y en cambio acá, ¿qué palabra vamos a tener? Noticiero. ¿Sí ven? ¿Qué relación tenemos entre profesor y enseñar? Es la función del maestro. Y acá también del noticiero también tenemos la función. ¿Sí ven? Ambas se interrelacionan. Quiero que me ayuden. ¿Está claro hasta acá? Tal vez alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Quiero que me ayuden. ¿Estamos todos claros hasta aquí? Sí me gustaría saber eso. ¿Sí está claro hasta aquí? Miren cómo ustedes van poco a poco implementando la manera correcta de trabajar una analogía. No quiero yo tampoco cansarlos. Miren, estudiemos las 60 formas diferentes de una analogía. No. Estudiemos de qué manera podemos relacionar, ¿sí? Perfecto, Diego. Eso es lo que me interesa, explicarles. Yo sé que tengo muchos errores, yo entiendo, a veces me equivoco, pero no es que yo lo haga intencionalmente. Mi función siempre va a ser enseñar de la mejor manera. Y si ustedes ven, profe, no le entendí para nada, me ayudan. Ustedes me escriben en los comentarios. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. A ver, voy a borrarles acá y continuemos. Continuemos con analogías. Recuerden, aquí este documento para todos ustedes, me escriben nomás, ya les voy al final les voy a poner mi número para enviarles este documento y ustedes lo tengan archivado. Incluso el video también les voy a enviar, les tengo un pequeño canal en YouTube para que ustedes sigan revisando nuestras clases, ¿sí? A ver, la siguiente, complete la analogía. Listo, no se preocupen, yo voy a enviarles al grupo igualmente para que ustedes también cualquier duda me hagan pregunta. Paloma es a como, miren otra vez Cenecit, o recuerden lo que está utilizando Cenecit, poniendo las cajas o las palabras faltantes aquí en la mitad. La primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Miren, es a como, miren, esta se relacionaría con esta primera palabra, que no la conocemos, así como esta segunda con esta cuarta palabra. Quiero que me ayuden. ¿Cuál sería la respuesta? Quiero que todos vayan diciéndome cuál sería acá la respuesta. Muy bien, ya Gabriela me está diciendo la opción C. Eso, muy bien. Quiero que todos vayan analizando. Muy bien, Araceli. Diego me dice la opción B. Jordán, perfecto. Muy bien, Yaneli, correcto. Mucho. Me gusta mucho cuando participan todos, cuando están activos. Perfecto. Muy bien, perfecto, Liliana. Ya todos me han dado la respuesta correcta. Muy bien. La paloma, su hábitat, o por decirle, no hábitat, sino
un lugar construido para ellas se entiende como palomar, un lugar donde ellas descansan, así como un vehículo está en un parqueadero, ¿sí? Un lugar donde no descansa, sino que donde uno puede dejarlo, estacionarlo. Muy bien. Opción C, correcto. A ver, continuemos. Complete la analogía. Comino, ojo, comino, un ingrediente. Es A como plomo es A. Muy bien, a ver, ayúdenme. ¿Cuál sería acá la respuesta? El comino es A como plomo es A. En este caso tenemos la primera y la tercera. Nos falta la segunda y la cuarta. ¿Cuál sería aquí? Muy bien, ya veo que tenemos... Pero ya está dando la respuesta. Muy bien, perfecto. Correctísimo, muy bien. Especia. El comino es una especia para sazonar la comida. El plomo es un metal. Muy bien, perfecto. Estamos muy bien, muy claros. Miren, estas son las preguntas que han aparecido hasta el momento en el examen. Existen, claro, analogías en lo que es CNESID, hay un montón, pero las últimas que han aparecido son estas, ¿sí? Vamos a otra pregunta. Suspiro, ¿cuál anterior, Diego? ¿Este de aquí o el de acá? Ya. La paloma, el ave, vive o su lugar en donde ella está o donde ella puede reposar, por así decirlo, es el palomar. El palomar es como un parqueadero, un lugar diseñado para estos animalitos, ¿sí? El palomar es un lugar diseñado, así como el parqueadero, es un lugar diseñado para estos animalitos, ¿sí? El vehículo, así como la paloma, se les escribe su lugar en donde descansa, ¿sí? La paloma, ¿en dónde la puedes encontrar? En un palomar. Tu vehículo, ¿dónde lo puedes encontrar estacionado? En un parqueadero. ¿Sí? ¿Sí me entendiste ahí? Listo, muy bien. Perfecto. A ver, hasta aquí, ya saben, cualquier duda me hacen conocer. A ver, vamos a ver esta pregunta. Suspiro esa golosina como es A. En cambio, ya me dan la primera relación. El suspiro, esa golosina. ¿Cómo? ¿Cuál sería la otra relación? Muy bien, perfecto, perfecto, Gabriela, muy bien, Yanelin, correcto, sí, sí me están ayudando muy bien. El suspiro, perfecto, muy bien. Suspiro es una golosina. Suspiro es un tipo de las muchas golosinas que existen. Incluso hoy en Navidad podemos ver tantas golosinas que hay. Correcto, el perejil es una hierba, muy bien. Correcto, muy bien. Vieron que es muy sencillo la analogía. Las analogías son sencillas, pero ojo, hay que practicarlas mucho. Incluso en redacción, en enero estamos redactando un documento en donde vamos a ubicar todas las analogías que han aparecido a lo largo de los exámenes. Han cambiado, han variado, pero todas mantienen un grupo de palabras en común, ¿sí? Un grupo de funciones en común que nos ayudará mucho a su estudio, ¿sí? A ver. El siguiente tema es falacias. ¿Por qué me gusta? Yo la verdad no soy como un maestro de lenguaje en donde va estructurando desde la oración, explicar lo que es un párrafo, luego un texto. No, me gusta más bien ir desde la parte de análisis pequeños. Primero se va analizando lo que es disglosia. Esto fue una clase anterior de lenguaje que ya les iré compartiendo. Y luego vamos comenzando con análisis de analogías entre palabras, en este caso falacias, argumentos, todo ese tipo de elementos que van desarrollando, palpitando en los temas. Y así poco a poco hasta ir al tema de lecturas, al tema de contraargumentos, redacción, discurso y todos los temas del lenguaje, ¿sí? Es como para que ustedes vayan viendo desde los temas pequeños, temas sencillos y comiencen poco a poco a subir en el nivel. Porque ya en lecturas es básicamente raciocinio, análisis. Es que si me piden una tesis, saber identificar, saber identificar dos o tres cositas, pero a base de pequeños análisis que aquí los vamos aprendiendo. Recuerden, todo lo que ustedes ven acá no es una traba del gobierno. Es más bien una manera en que ustedes pueden nivelarse, en poder que ustedes tengan un raciocinio mucho más elevado del que ya tienen. Ustedes tienen un conocimiento muy vasto, por algo han aprobado o están en los 6 años de colegio, algo que uno dirá es común, pero no. Muchos luchan por un título de bachiller porque es complicado, es pesado.
Ahora, ingresar a la universidad y tener un título de tercer nivel también es difícil, también es complicado, pero ustedes yo sé que van por buen camino, o aquellos que desean aspirar a la policía, que también es una excelente carrera, o a las Fuerzas Armadas, o a toda aquella profesión de tercer nivel, ustedes siempre tienen que esforzarse y tienen que conocer mucho de este tipo de elementos. Por eso es importante que entendamos el lenguaje, cómo se va insertando. En el tema de falacias, aquí el concepto es muy breve. Es un razonamiento engañoso, es algo inválido que se usa para justificar una idea. El truco es que cualquier distraído, el argumento falaz parece válido. Para cualquier distraído, el argumento falaz parece válido. Las falacias las utilizan mucho conferentes, periodistas, incluso nosotros utilizamos la falacia. Lo único que vamos a hacer ahora es ver cuál es su nombre técnico. Es como nosotros sabemos que me duele la cabeza, me duele ciertas partes del cuerpo, tengo frío, enfermedades que uno las conoce, pero cuando va al médico, ¿qué ocurre? El médico le dice el nombre exacto de la enfermedad. Es la única diferencia. Falacias, todos la hemos utilizado alguna vez. Ahora lo que vamos a hacer es aprenderlas como se dice técnicamente. Nada más. Pero estos temas, todo lo que estamos viendo es algo que ya usamos, solamente que vamos a ver cuál es su nombre técnico. Esa es la única diferencia. Así es que básicamente es algo que nosotros empleamos diariamente. No digo que ustedes sean mentirosos, no, sino que es algo que escuchamos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado un discurso político? ¿Quién no ha escuchado cuando alguien les quiere vender algo? Eh, y busca convencernos de alguna manera, busca, digamos, dar ideas o dar un razonamiento que a veces no son correctos. No digo que todos les mientan, hay personas que sí buscan estafarlos, que buscan decir cosas, por así decir, acaparar cierta idea y uno tiene que aprender a distinguirlos. Así es que vamos a ver el término de hoy en día que es una falacia y vamos a ver algunos tipos. El primer tipo de falacia se denomina ad baculo o llamado a la fuerza. Como ustedes pueden ver aquí el razonamiento, se sostiene la idea con el uso de la fuerza, la amenaza o de la posición propia. Es fácil detectarlo cuando se hace de manera explícita, pero en muchos casos es más bien un instrumento sutil. Por ejemplo, raramente esta falacia se presenta así. Si no crees en X, te pego. Es muy raro que hoy en día, sobre todo hoy en día, en la antigüedad, pudo haber pasado eso. Pero hoy en día es muy raro que una persona les venga a decir, cree en esto porque si no, te voy a golpear. Porque si no, mira, te va a pasar esto. Es muy raro, pero ya ahorita ya se cambia. Yo creo en X y tengo capacidad de ejercer la fuerza. ¿Vos en qué crees? Es la forma diferente. Por ejemplo, miren aquí el ejemplo. Esta persona, ¿qué le está diciendo? Sin duda elige usted la mejor opción, el cual es darle la cartera. Libremente. Esa es una falacia. El agresor se compete diciendo que él no ha influenciado en la otra persona de ninguna manera para que le entregue su billetera. ¿Sí? Por eso se denomina una falacia ad baculo. Porque esta persona le entrega la billetera convencida, obviamente, por la fuerza que le ejerce el otro, por miren, el pad, en señal de peligro. Eso se denomina argumento ad baculo, cuando se sostiene la verdad a través de la fuerza. ¿Sí? Bueno, se pretende decir la verdad o se pretende dar un razonamiento a través de la fuerza. Ese es el argumento ad baculum, a la fuerza. ¿Sí? Siguiente argumento. Argumento ad ignorantia. ¿Qué significa el argumento ad ignorantia? Que si no me pueden contradecir, yo tengo la razón. Ese es el argumento ad ignorantia. Si no pueden decirme lo opuesto, si no pueden contradecirme, es porque yo tengo la razón. También conocido llamado a la ignorancia, es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Es como decirles yo a ustedes, yo sé que la luna está hecha de queso, o yo sé, perdón, que Júpiter está hecha de queso. Como nadie me puede traer una pieza del planeta Júpiter, entonces yo tengo la razón. Esa es la falacia de ignorancia, llamado a como no me pueden dar lo que yo pido, lo que yo estoy pidiendo, una prueba sólida de ello, yo tengo la razón. Si se dan cuenta, esos son los tipos de la falacia ad ignorantia. Sobre todo ocurre esto. El sol es hueco,
Y como no puedes probar lo contrario, nadie puede ir y partir el sol a la mitad, entonces dice esta persona, yo tengo la razón. ¿Sí? Falacia ad ignorantia, recuerden. La falacia anterior era ad baculo, a través de la fuerza. Falacia ad ignorantia, como no puedo contradecirle, yo tengo la razón. ¿Sí? La otra falacia, falacia ad verecundia. Esta falacia también se conoce como argumento de autoridad o magister dicit y consiste en defender algo como verdadero porque alguien que supuestamente tiene autoridad en la materia así lo dijo. Es como si yo les dijera, bueno, yo soy maestro de lenguaje o soy maestro de matemáticas y bueno, más fácil, maestro de matemáticas y 2 más 1 es 6. Yo soy maestro, yo lo digo. Y eso es una falacia. No porque tenga un título o prestigio puede estar diciendo patrañas, no. Como acá miren el ejemplo, como dermatólogo, médico especializado en la piel y en las células exteriores, les digo, os juro que el vino tinto cura la caspa. Él no tiene ninguna prueba, él solo dice, como yo soy un dermatólogo, basta. ¿Sí? Esa es la falacia ad verecundia. Como yo tengo autoridad, como yo soy una persona con un título, por esa razón yo digo la verdad. ¿Sí? La siguiente, falacia ad hominem. La falacia en cambio ad hominem es diferente. Es aquí lo que se entiende es que que tratan de buscar o de alguna manera sostener que esa persona está equivocada, no por el argumento, sino por cómo es. No ataca o no se ataca al argumento, sino a la persona. Por ejemplo, este ejemplo es muy común, verán. Claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. Como tú no lo vives, tú no sabes de qué estás hablando. Esa es una falacia eh, ad hominem, porque de ninguna manera están dando argumentos convincentes, solamente están diciendo como tú no lo vives, como tú no lo sabes, como tú no lo experimentas, por eso no tienes la razón. Otra, la filosofía de Nietzsche es errónea, porque este acabó loco. ¿Se dan cuenta? No dan un argumento convincente, están atacando a la persona. Como él acabó loco, entonces esa filosofía no es nada convincente. ¿Se dan cuenta? Esa es la falacia ad hominem. ¿Sí? Vamos a la siguiente y la última, ¿sí? Falacia ad populum. Esta falacia también se conoce como ad populum, sofisma populista o falacia de apelación a la multitud e implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que la gente en general tiene sobre este tema. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿qué se decía? La tierra es plana. Y cuando alguien venía por la calle diciendo, no, yo veo que los barcos desaparecen a tal distancia y dice, la tierra es redonda. ¿Y qué le responden? Todo el mundo sabe que es plana. Ese es el argumento falacia ad populum, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en lo que nos pide la EAS, el CENESID, es que aprendamos a distinguir las diferentes falacias a través de ejemplos prácticos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? De acuerdo a los diferentes ejemplos prácticos, tenemos que nosotros entender cuál sería el tipo de falacia. Por ejemplo, aquí nos dice, hace muchos años surgió la teoría de que probablemente el único satélite natural de la Tierra, la Luna, era una bola enorme de queso. Para comprobarlo, se ha realizado un experimento con el fin de recrear las mismas condiciones y características lumínicas sobre varios trozos de queso y se ha comprobado que brilla igual. Al no poseer los instrumentos ni los recursos necesarios para viajar a la Luna, se ha aceptado que la materia de su superficie es similar a la del queso. ¿Qué falacia es esta? Hominem, ignorantiam, baculum o verecundiam. Les recomiendo que no me escriban A, B, C o D, me escriban el nombre de la falacia. Ese recurso les va a ayudar mucho más porque así se van grabando las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, no me digan la respuesta es la A, sino que díganme hominem, ignorantiam, baculum o verecundiam. ¿Sí? Eso quiero que me ayuden. Recuerden, aquí están hablando sobre la teoría de la luna, en donde se creía a través de experimentos que la luna era hecha de queso porque la capacidad lumínica era la misma. Y como no tenía ningún instrumento para comprobar eso, entonces se aceptó esta teoría. ¿Qué tipo de falacia sería? Yo les recomiendo, como les dije, que escriban. Si es una falacia domini en donde se ataca a la persona, ignorantiam en donde se busca o búsqueda de la ignorancia, baculum a la fuerza o verecundiam de prestigio. Correcto. Falacia ad ignorantiam. Muy bien.
Como no me puede, como no pudieron decir o oponerse a esa idea, por esa razón se aceptó. ¿Sí? Esa es la falacia de ignorantia. Ojo, una falacia muy común. Por ejemplo, cuando Aristóteles sostuvo la teoría de la evolución, cuando Aristóteles sostuvo la teoría de la generación espontánea, él decía, miren, yo tengo aquí un montón de escombros y el siguiente día que me aparecen un montón de ratones. Entonces él sostenía que la vida nació así, de forma espontánea. ¿Sí? Por eso es sumamente importante este tipo de ideas. Entonces vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Identifica el tipo de falacia evidente en la respuesta de Julián Álvarez. Les voy a leer el texto, ¿sí? El político mexicano Julián Álvarez ofreció una polémica entrevista a la periodista Antonia Muriel, experta en análisis político. Las respuestas de Álvarez generaron duras críticas en redes sociales. Una de ellas se refirió a las inconsistencias que contiene la ley de legalización de tierras, a la que Julián respondió, la ley no tiene ninguna inconsistencia. Basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinae, experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial. Yo sé que a esta altura ya tienen la respuesta, porque la respuesta o la clave está acá. Esta persona fue atacado, este político fue atacado por una periodista y él dice, yo sé que la ley no tiene ninguna inconsistencia, porque quien la elaboró fue Joaquín Sinae, experto en derecho civil. Yo sé que ya tienen la respuesta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Con solamente esta de aquí. La ley no tiene ninguna inconsistencia, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinae, experto en derecho civil. Vamos, quiero que me la escriban, tal como lo hizo Yanelin. Gabriela, quisiera que me la escribas. Quisiera que me escriban, recuerden, aquí de cómo sustenta esta persona, cómo sustenta esta persona, cómo lo sustenta. Eso, ya me están escribiendo muy bien. La respuesta es ad verecundia. Se cree, o este político dice, la ley que yo elaboré es correcta porque me la diseñó un experto en derecho civil y en asuntos de reordenamiento territorial para aseverar que la propuesta es inmejorable. No puede cambiarse la ley. Y la periodista obviamente le dice, bueno, es correcto, él es un experto en derecho civil, pero su experiencia en reordenamiento territorial se la ha desarrollado en España y no en el contexto de la Ciudad de México. ¿Sí? No puede ser ad hominem porque en ninguna parte la persona que da la contra, la réplica, que en este caso es Julián Álvarez, está diciendo que la periodista es una inexperta, que la periodista no sustenta lo que dice. No, él lo que está diciendo que su ley o la ley que él preparó la hizo un experto. Él se sustenta solo en eso. Él no habla nada más que su sustento en un experto. Por eso es ad verecundia. ¿Sí? Janely, la falacia ad populum significa que cuando una cantidad, cuando la multitud, la mayoría lo dice, uno cree tener que eso es correcto. Por ejemplo, como el ejemplo de la Tierra es plana, o también podríamos tener un ejemplo, supongamos, digamos que se hace una encuesta acerca de cuál es el mejor color de todos. Y la mayoría en un grupo, en un segmento, vota el color, qué sé yo, azul, o el color que sea. Entonces, como la mayoría escoge el color azul, uno dice, no, ese es el mejor color. Esa es la falacia populum. Uno, la verdad, la rige no a través de un estudio científico, no a través de los usos, de las características, no, solamente por lo que dicen todos. ¿Sí? Es como cuando uno está en la escuela, el colegio, y dice, no, es que la mayoría, es que todos vamos a ir a tal lugar, entonces yo también voy, pero no le da ningún argumento, solo es que como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Tal vez ahí sí me entiendan un poquito mejor, Yanel. Listo. Quisiera que me ayuden. ¿Todos están claros con la respuesta? ¿Por qué es ad verecundia? ¿Sí está claro todos? Listo, muy bien, Jordán. Todos estamos claros. Recuerden, cuando se sustentan en una persona, en un experto, ojo, en experto, tiene que ser, bueno, en este caso es una falacia ad verecundia. Cuando lo dice un experto o una persona que tiene un prestigio. ¿Sí? Muy bien. A ver, vámonos a la siguiente pregunta.
Con base al texto identifica el tipo de falacia. Voy a leerles. A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el uso de teléfonos celulares con ciertas enfermedades cerebrales. Un consorcio de investigadores de 13 países extrajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas. Los datos concluyen que un grupo pequeño de los participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. Eso se ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de este en la aparición de patologías cerebrales es inexistente debido a la falta de medios suficientes para investigarla. ¿Qué tipo de falacia es? ¿Qué tipo de falacia es? Vamos, ¿qué tipo de falacia es? Yo sé que ya tienen ustedes, aquí les doy la clave de la respuesta. Pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. Eso ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de este en la aparición de patologías cerebrales es inexistente. ¿Cuál sería aquí? Miren lo que están diciendo aquí. Un consorcio extrajo información, pero ellos no siguen investigando porque no encuentran nada, según ellos. ¿Sí? Vamos viendo aquí cuál sería. Vamos analizando muy bien. Miren lo que dice aquí. A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el uso de teléfonos celulares con ciertas enfermedades cerebrales. Un consorcio de investigadores de 13 países extrajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas, a un grupo nomás. Los datos concluyen que un grupo pequeño de los participantes presenta un cuadro de factores de riesgo, dice. Les hace propenso a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. No se ha podido comprobar que sea consecuencia. No habla de algún experto que haya hablado, no habla de que la mayoría, no habla de ningún ataque a una persona. Lo único que está hablando es que como no puedo comprobarse algo, quiere decir que es falso. ¿Sí? Quiere decir que es falso que el celular cause un daño cerebral. Por eso es una falacia de ignorancia. Ojo, tienen que ver bien las características. Para que sea verecundian, tienen que sostener que lo dice algún experto. Ellos lo único que dicen, sí, quiso investigar, pero no veo ninguna relación. Populo, no habla de la mayoría. Incluso si es que hubieran dicho que la mayoría piensa que el celular hace daño, pero aquí no hablan de eso. Hablan de una investigación la cual no se siguió porque no pudieron relacionar nada. Para ellos no existe un daño por el uso del celular. Ominen tampoco puede ser, porque no se está atacando a ninguna persona. ¿Sí? Por eso aquí la respuesta es ad ignorantia. ¿Sí me entendieron acá? Quisiera que me ayuden. ¿Sí me entendieron acá todos? Quisiera que me ayuden. Listo, a ver. A ver, Diego, quisiera que me ayudes. Recordemos la diferencia. Verecundian, experto. Busquemos si es que... Claro, ya les voy a explicar de nuevo. Verán, vamos a borrar aquí. Miren, primeramente, cuando me dice la falacia ad verecundiam, buscamos que algún experto sostenga algo sin fundamentos. Aquí, ¿qué se dice? A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el estudio de... Miren, se ha intentado relacionar a través de un estudio. No habla de sostener una idea por un experto, habla de un estudio, de alguna profundización de un tema o una profundización de algún concepto, de alguna patología que está ocurriendo. Por eso no es ad verecundiam. Desde aquí ya se elimina esta. ¿Sí? Porque no tenemos una idea y no nos está diciendo es que el médico ha afirmado que los teléfonos hacen daño. No, se trata de estudiar si es que los teléfonos hacen daño. Se trata de investigar. ¿Sí? Populum es que la mayoría diga algo. Un consorcio de investigadores de 13 países extrajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas. Extrajo datos. Este consorcio no está solamente tomando en cuenta lo que dice la mayoría. Ellos fueron y extrajeron datos.
Ellos trajeron datos propios. No se centran en lo que la mayoría dice. Se centran en los datos que ellos extrajeron, sus datos. Los datos que ellos obtuvieron de 13 países. No se están viendo por rumores. El dato pulum es como un rumor que no tiene comprobación. Ellos quieren comprobar algo. Por eso han extraído datos. ¿Sí? No vemos en ninguna parte que se esté atacando a una persona. No lo vemos. ¿Sí? No vemos esto. Por eso la respuesta es la ad ignorantia. ¿Por qué razón? Miren lo que dice aquí. Los datos concluyen que un grupo pequeño de los participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso celular. Esto ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de en la aparición de las patologías cerebrales es inexistente, debido a la falta de medios suficientes para investigarla. Como ellos dicen, no puedo investigarla, yo no veo que tenga más datos. La verdad que no es necesario investigarla. Pero ellos solo dicen porque un pequeño grupo de personas tiene factores que les hacen más proclives a tener esas enfermedades, pero ellos no profundizan la investigación. Por eso se llama falacia de ignorancia. Recuerden, la falacia de ignorancia es que si es que nadie me puede contradecir, yo creo que es correcto. Porque ellos solo se toman en cuenta de sus datos. Ellos no buscan otros datos, otras historias, no, solo lo que ellos investigaron, ¿sí? Tal vez ahí sí están un poquito más claros. Tal vez ahí está un poquito más claro. Quisiera que me ayuden. Listo, muy bien. Recuerden esas cositas que les va a ayudar. Les va a ayudar muchísimo a distinguir, porque son las que más se utiliza. La Verecundiam, Populum, Ignorantia, Hominem, ¿sí? Son las que más se utilizan. Es importante. También ad baculum son las que más utilizan. Ya cuando veamos dominio social, en donde también se trabaja falacias, pero ahí se trabaja paradojas, contradicciones, ahí se va a profundizar un poquito mejor este tema, ¿sí? A ver, continuemos. Con base al texto identifica el tipo de falacia. En un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: "No queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes que cuando fue al debate terminó en el baño. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido, representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa abuso de poder". ¿Cuál es la respuesta? A ver, quiero que me ayuden. Creo que esta aquí está sumamente fácil, creo que ya la tienen bien clara. Eso, muy bien, correcto. Perfecto, Jordan, muy bien, Gabriela. Correcto, Araceli, muy bien. Eso, yo sé que esta aquí la tienen muy clara porque al inicio lo dice. No queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes. Está atacando a la persona. No le está dando ningún argumento. Él no está diciendo que no pueden comprobar esto. Él no dice, yo soy el mejor porque yo tengo este título, esto, lo otro. Él no está tomando el poder a la fuerza. Él está atacando a la persona, a su oponente. Correcto, muy bien. A ver, veamos este de aquí. Es un poquito extenso, así es que solamente voy a leer lo que nos pide. Con base en la fábula, identifica el tipo de falacia marcada en negrita. Esta es la falacia marcada en negrita. Dudoso, un ratón, dudoso es un ratón, que nadie dice, dudoso. Él dice, que nadie sepa a ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. Como nadie me puede decir que no funciona, quiere decir que sí va a funcionar. ¿Cuál sería aquí el tipo de falacia? Yo sé que la tiene aquí sumamente clara. Eso, muy bien, Yanel. Correcto, Gabriela. No, Gabriela, mira, no habla un experto. Ellos están diciendo que como nadie les puede decir que no funciona, entonces sí va a funcionar. Cuando no me pueden contradecir, es una falacia, como lo ha dicho Diego, Evelyn, Karen, es una falacia ad ignorantia. Correcto. Muy bien, eso. Falacia ad ignorantia. Como no pueden decir que yo digo, como no pueden decir que yo estoy errado, como no pueden comprobarlo, por ejemplo, yo creo un plan, como ustedes no lo han hecho, no pueden decir que es falso. Correcto. A ver, la siguiente. Con base al texto identifica el tipo de falacia utilizada por Carolina.
En un país vecino, un congresista denuncia de manera argumentada ante un medio de comunicación televisivo los actos de corrupción en los que habría incurrido Carolina, funcionaria de turno, al gestionar cargos públicos. La aludida, al hacer uso de su derecho a la réplica, expresa lo siguiente: ¿cómo puede usted, señor congresista, hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban, cada día había un nuevo escándalo de corrupción? ¿Qué tipo de falacia es esta acá? A ver, ¿qué tipo de falacia es esta? Eso, muy bien. Vamos, vamos. Es falacia ad hominem. Recuerden, no está diciendo yo soy una persona importante. Verecundian es que utilizan su título para tratar de decir que ellos tienen la razón. Eso es verecundian. Utiliza un título o un grado superior, un grado profesional. ¿Sí? Ahí se cree, ahí dicen yo como tengo tal título, yo digo que esto es verdad. Baculum es porque a la fuerza trata de decir, no, es que si usted va a estar diciendo así, lo vamos a denunciar X y asunto. Ignorantiam es que como no pueden decir lo opuesto, yo tengo la razón. Aquí lo que hace la persona es esto. Se defiende atacando a la otra persona. Ella dice, ¿cómo puede usted, señor congresista, hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban, cada día había un nuevo escándalo de corrupción? Así se defiende, diciéndole al otro que era más corrupto. Ataca a la persona y no al argumento. No dice que yo no soy corrupta por esto, lo otro. No, ella dice, ustedes son más corruptos que yo. ¿Sí? Eso es omine. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Con base en el texto, identifique al participante del debate que emplea una falacia ignorante. En un reciente debate político, los representantes de varios países emitieron posturas altamente controversiales. Por un lado, Marcos Benítez mencionó que la mayoría de la gente dice que hay que combatir el cambio climático, pero sin dejarnos llevar por histerias infundadas. Recuerden la pregunta. Ojo, esta es una pregunta de septiembre. ¿Cuál de las personas utiliza la falacia ad ignorantia? Vamos a ver. Marco Benítez, ¿qué está diciendo Marco Benítez? La mayoría de la gente dice que hay que combatir al cambio. Miren, la mayoría de la gente. A ver, yo quiero que me ayuden. Cuando él dice la mayoría de la gente, ¿qué tipo de falacia es? ¿Será ignorantia o qué tipo de falacia? Quiero que me escriba. Cuando él dice la mayoría de la gente dice. Eso es falacia populum, correcto, no es ignorancia. Y luego vamos a la siguiente persona. Respaldando esta postura, Jorge Hurtado dijo, la lucha contra el cambio climático no puede plantearse en términos radicales que propone Roberto Suárez. Su discurso es propio de la inmadurez política de su juventud e inexperiencia. Cuando dice esto, esta persona, ¿qué tipo de falacia utiliza? Ominen, correcto, correcto. No está diciendo que la propuesta es incorrecta, no, él habla de que como él es un inexperto, atacando a la persona, no puede tener la razón. Muy bien, hasta el momento ni Roberto ni Marco nos han ayudado. Buscamos a de ignorancia. Martín Pinargote, debemos tomar medidas económicas precipitadas. Si bien no hay datos que ratifiquen que el proceso de descarbonización de la economía es adecuado, tampoco existen datos de que no lo sea, por lo que esta medida es la correcta. ¿Será correcto lo que dice Martín Pinargote? ¿Será acaso una falacia de ignorancia? Es una falacia de ignorancia, correcto. Esta persona está diciendo, como no hay datos que comprueben lo opuesto de esto de aquí, entonces es correcto. Muy bien. Entonces sería esa la respuesta, ¿sí? Sería Martín Pinargote. Muy bien. Si está claro hasta acá, quisiera que me ayuden. Si está claro, ¿alguien tiene tal vez alguna pregunta? Listo, a ver, vamos a, me parece que estamos en la última pregunta. Vamos a ver la última pregunta, ¿sí? Muy bien, vamos a la última pregunta. A ver, vamos a acabar con esta de aquí, ¿sí? Vamos a acabar con esta pregunta de aquí. La pregunta nos dice, identifique la falacia ad verecundia. Recuerden, llamado al prestigio. Solo puedes tener la verdad, solamente dice la verdad, ¿sí? Recuerden, si es que la persona que lo dice es un experto, si la persona que lo dice es un experto o algo así, ¿sí? A ver, quiero que me digan, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D.
Y hasta aquí ya sé que la pueden analizar muy rápidamente, ¿sí? Veamos, recuerden, cuando hablamos de Asberecundian buscamos algún experto que mencione algo o alguien que tenga un prestigio, un título o dirija algo. ¿Sí? Buscamos eso, que algún experto comente o diga una postura sin ningún raciocinio. Vamos, ya me dan la respuesta. Eso, miren cómo es fácil encontrar la respuesta. La D. Miren, uno a veces se confunde por los datos, pero Bedrecundian, experto, un experto mencione algo. Es como cuando me viene acá alguien y decirme, mire, esto de aquí le aconsejo porque como yo soy un especializado en la materia, sé que esto le puede ayudar, pero no me justifica. ¿Qué dice el presentador de noticias? Él aseguró. Acá no me habla de nadie, solo me da un dato. El cambio climático también me da un dato, incluso aquí es Ominen. Los resultados de la homeopatía, lo que es la medicina no tradicional o esa medicina esotérica, está diciendo, no han sido rebatidas en la actualidad de tal manera. Esto aquí en cambio es ignorantian. Pero en cambio, miren lo que dice la D. El presentador nos dice aseguró que las razones de la crisis ecológica de orden mundial hay que buscarlas en el abuso de los recursos no renovables. Él asegura. Como él es un presentador de noticias, es una persona que tiene su público, su fama, él dice esto es lo que deben hacer. Muy bien. Bueno, vamos a terminar acá la clase. A ver, quiero que me ayuden. ¿Qué tal la clase? Pueden activar sus micrófonos. Tal vez alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta acá. Si les quedó claro el tema. Tal vez alguien tiene aquí alguna pregunta acerca del tema que se expuso. Perfecto. Gracias, Jordan. Muy bien. Pero en el día de hoy yo les invito a las 6 p.m. El mismo link que ustedes recibieron. A las 6 p.m. vamos a tener una clase asimismo de matemáticas. Vamos a exponer el tema de funciones. ¿Sí? Yo inmediatamente les voy a enviar un link, les voy a enviar esta información para que ustedes conozcan muy bien los temas. No te preocupes, Diego. Al igual que todas las clases, yo las dejo grabadas. Yo todas las clases las dejo grabadas y las cuelgo en YouTube para que ustedes puedan volver a revisar la clase. ¿Sí? Claro, eso. Ya, listo. Listo, perfecto. Yo todas las clases las grabo, les subo al canal. Inclusive ya les voy a dar el link, el video. Al grupo, Sí, los voy a al enviar al grupo. grupo ya. Ya, listo. Listo, entonces nos vemos todos 6 en punto, aquellos que puedan, aquellos que no, nos vemos el día de mañana, también estudiamos a las 6 en esta semana para que ustedes vean un poquito cómo se trabaja, cómo se estudia y cómo ustedes pueden estar listos para el examen, ¿sí? Perfecto. ¿Mañana a qué hora? 6 p.m. también. Ah, Mañana ya, será listo, 6 gracias. p.m., ¿sí? Listo, igual en el grupo yo les voy a ir comentando, ¿listo? Tengan todos una excelente tarde, aquellos que pueden 6 p.m. seguimos, 6 p.m. para seguir estudiando y seguir preparándonos para el examen, ¿sí?